Hoy esta palabra no solamente es para el pastor, esta palabra es para cada uno de ustedes, porque ya lo van a entender, y esta palabra, el título de esta predicación se llama Líderes Excepcionales. Líderes excepcionales. Por supuesto, usted tiene un gran pastor, una gran pastora, una pareja de Dios que están aquí frente a ustedes dando testimonio con su vida, no solamente con lo que predican, sino con su vida. Estamos en tiempo de crisis, pero este es el mejor momento y la oportunidad para que los líderes de Dios se levanten. Recuerde, no piense que era mejor haber nacido en otra época, porque cada persona nace en el momento oportuno con los dones y talentos que Dios le ha dado para esta época. O sea que la crisis actual, nosotros somos la respuesta a la crisis, nosotros somos la salida de la crisis. Usted, mi amado, su liderazgo y lo que Dios ha puesto en usted es para esta época, es para este tiempo. De manera que no piense que no podemos salir. La respuesta a la crisis está en la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de esta tierra y en nosotros está la respuesta. Amén. De manera que hay líderes excepcionales en la palabra de Dios que marcaron una diferencia tan grande que ellos con su ejemplo, con su vida, con su labor, con su trabajo, nos enseñan hasta el día de hoy. Y hoy vamos a tratar un poquito de la vida de Josué, porque su ministerio, su liderazgo marca nuestras vidas. Él nació en un momento de transición. Él le tocó vivir en el desierto, pero su ministerio era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Era un tiempo difícil. Cuando fueron a mirar la tierra prometida, nadie creía. Solo 2 creían. Y entre ellos estaba Josué. Pero los otros que habían ido a ver la tierra que Dios les había prometido, tuvieron miedo, tuvieron temor y no se decidieron y provocaron que se alargara el proceso en el desierto. Quiero decirle, mi amado, que cada uno de ustedes, en ustedes hay un liderazgo, no solamente en los pastores. Dios los ha puesto a ellos aquí para que ustedes trabajen a su lado, para que ustedes se desarrollen. Dios los ha puesto a ellos para que ustedes también se levanten a su lado. De manera que es un llamado que el Señor le hace a cada persona en este lugar, a servir, a trabajar, a servir al Señor. Y ustedes se van a levantar como líderes excepcionales en esta época de dificultad. Recuerde, usted aquí en la congregación va a encontrar que hay dificultades, que hay cosas que hay que mejorar. Eso lo va a encontrar en todas las iglesias, en todos los lugares. Pero usted puede ser o parte del problema o parte de la solución. Depende de su actitud. Cuando algo está mal, cuando algo no funciona, el líder se levanta para ser parte del cambio, ser parte de la solución. Pero hay muchos que ven el problema, pero se quedan sentados, criticando solamente. ¿Quién va a cometer más errores en la iglesia? El que está trabajando. Porque el que no está haciendo nada, ¿cómo se va a equivocar? El que no está haciendo nada está ocupado criticando a los que están trabajando. Por eso usted debe cambiar de posición. En vez de estar criticando, coloque sus manos en el trabajo, en la obra. Ellos los muchachos estaban mostrando aquí, porque es verdad, piensan que el pastor no hace nada, la pastora no hace nada, y que es fácil. Pero cuando usted entra en esto, se da cuenta que no es así. Entonces, por eso el Señor te está llamando para que seas un líder, una solución para este tiempo. La solución en tu trabajo está en ti. Tú eres ese líder de ese trabajo, de ese lugar, en tu casa, en todo lugar donde vayas, el Señor te está llamando. Pero los líderes son formados por procesos. Tú vas a tener que pasar por un proceso. Nadie quiere pasar por procesos, pero en el proceso es donde Dios nos forma para ese liderazgo. Josué tuvo que pasar por una formación para poder llevar a ese pueblo a la tierra prometida. O sea que usted no se va a convertir en un líder
por accidente. Su pastor y su pastora no se convirtieron en pastores por accidente. Ha habido una gran formación en la vida de ellos y hasta el día de hoy las manos de Dios están formando sus vidas y poniendo cada día más unción, más presencia, más sabiduría, más bendición. Amén. Y lo mismo está sucediendo contigo. El Señor nos está formando a todos. Debe haber en el líder, debe haber un cambio de identidad. Nuestra vida tiene que cambiar para poder ser líder. Y eso es un proceso. Nadie quiere pasar por los procesos. Cuando vemos al hombre de Dios, cómo Dios lo usa, cómo habla, cómo se expresa, cómo predica cuando está al frente, uno quiere eso. Y uno dice, yo quisiera ser así. Pero no sabe el proceso que hay atrás. Recuerde, este edificio tiene un fundamento en la parte de abajo que nadie ve. Pero esa es la que soporta el edificio. En la vida de cada hombre de Dios hay un fundamento y está en la vida secreta con el Señor. Está en la oración, está en la intimidad, está en el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para servir al Señor. De manera que entienda eso, tiene que haber un proceso. Dile al que está a tu lado, Dios te está pasando por el proceso. Entonces, si usted está pasando por el proceso, no se queje, que es que Dios te está formando. Entonces debe haber un cambio de identidad. Vamos a verlo en Números 13:16, vamos a ver la cita. Ahí dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que hubo un cambio. Josué no se llamaba Josué, Josué tenía otro nombre, se llamaba Oseas. Y Moisés le cambió el nombre, porque cuando empiezas a servir a Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. No puedes seguir siendo la misma persona. Tal vez el pastor no te va a cambiar el nombre, pero debe haber un cambio en tu vida, un cambio de actitud, de mentalidad, de manera de ser. Amén. ¿Y sabe lo que significa Oseas? Significa salvación. Salvación. Pero Oseas no era la salvación. Por eso se le cambió el nombre a Josué, que significa Jehová salva. Y eso es importante porque a veces pensamos que nosotros somos la respuesta, la salida, la solución, pero no es así. Dios es la salida, Dios es la respuesta, Dios es la solución. Ahora, el Señor nos está llamando para que a través de nosotros se pueda llevar su palabra, su bendición, su presencia. Pero Josué, Oseas pensaba que él era la salvación. Y Moisés le dijo, no, tú no eres la salvación. Jehová es la salvación. Ya no te llamarás más Oseas, sino que te llamarás Josué. O sea que debe haber un cambio. Hace unos pocos días, estaba en la presencia del Señor y Dios me mostró una visión cuando estaba orando, y me mostraba cómo Él tomaba mi cabeza o la cabeza de alguien y la arrancaba y ponía otra. Y usted dirá, ¿qué es esa visión? El Señor me mostraba que cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. O sea que usted tiene que pasar por el proceso. Y el proceso de formación nuestra es en lo secreto. ¿Dónde se formó sus hijos? En lo secreto, en el vientre de su madre. Nadie podía ver qué era lo que estaba ahí, cómo venía. Eso es secreto. A veces ponen y toman una foto, pero poquito se puede ver, no se puede ver muy bien. En lo secreto se formaron nuestros hijos. Y en lo secreto es donde se forman los líderes excepcionales. Amén. Moisés también tenía ese síndrome. Él pensaba que él era la salvación. Y por eso Dios tuvo que tratar con él, porque cuando él era el príncipe, él dijo, yo voy a salvar a Israel. Y se levantó y el primer día mató a uno. El segundo día salió corriendo. O sea que el ministerio de Moisés duró 2 días, porque él pensaba que lo iba a lograr él. Cuando él pensaba que lo iba a lograr él, no lo pudo lograr. Y vino el proceso.
Es el proceso que nosotros no queremos pasar. Queremos ser como Moisés, queremos que se abra el mar, pero primero tienen que pasar los 40 años en el desierto. Porque ese fue el proceso de Moisés. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto pastoreando ovejitas, y cuando Dios se le presenta, Moisés ya se le había olvidado hasta hablar. Ahora él no podía, ahora él decía: yo no puedo, no lo voy a lograr, no sé hablar, ¿cómo voy a hacerlo? Y ahora Dios le dice: ahora estás preparado, porque no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu intelecto, es con el Espíritu Santo que vamos a lograr la victoria. Esos procesos son los que matan la carne. Esos procesos son los que nos hacen entender que Él es el Rey, que Él es el Señor, y que nosotros tenemos que servir y trabajar y esforzarnos, pero dependemos de la asistencia de Dios, de la dirección de Dios, de la gracia del Señor. Amén. Segunda de Corintios 12:9, por favor, dice ahí: y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En la debilidad nuestra es donde vemos la mano de Dios. Y hermano, hay personas aquí que están esperando que algo grande, muy grande suceda en su vida para servir al Señor. Y no es así. Usted ya tiene la oportunidad de servir a Cristo. Y yo conozco esta congregación, yo sé que aquí hay mucha oportunidad para servir. Y si usted no está sirviendo, no es porque no sirve, sino porque no quiere. Porque usted tiene dones, talento, capacidad, tiene un pastor que le enseña y le dirige, y hay oportunidad para servir al Señor aquí. ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que sí? ¿Hay oportunidad para todos acá? Aleluya. Y eso es un problema para aquel que le dice no a la oportunidad. Porque ahora ya el pastor no va a tener problema. Usted es el que va a tener que rendir cuentas, porque usted fue el que dijo que no. Amén. Se pusieron calladitos. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, el poder se va a manifestar, pero entendemos que es Dios, que es y por eso nosotros somos sometidos a procesos. Tercera cosa que tiene que pasar en un líder excepcional es la obediencia y responsabilidad para manejar sus asignaciones. Y Josué tuvo que aprender eso. Josué, encontramos aquí la cita, Éxodo 17:9, donde a él se le dio un trabajo, una labor. Moisés dijo: yo voy a subir al monte y voy a estar con Aarón y con Hur orando. Y Josué, ¿dónde iba a estar? En el valle, peleando. Hello. O sea que a Josué se le encargó el trabajo de la guerra en el valle. Y Moisés estaba con Aarón y con Hur en el monte, con las manos levantadas, mientras que abajo peleaban. Cuando a usted se le asigna una responsabilidad, y eso es lo que sucede con algunos, se les asigna que vayan a predicar, que vayan a evangelizar, y dicen: ¿y por qué el pastor no está aquí? Hello. Si yo fuera pastor, yo estuviera evangelizando. Pero es que a ti se te dio la asignación. Tú eres el que se le ha dado esa asignación. Años atrás, estamos hablando como unos 12 años atrás, yo era pastor asociado en una congregación, y mi pastor me dio una asignación. Me asignó el tiempo de oración y de intercesión en la iglesia. Eran 2 horas a la semana. Yo vivía un poco retirado de la iglesia, y por 2 años yo fui el encargado de la intercesión de la iglesia. En esa reunión solamente vinimos por 2 años mi esposa, mis hijos y yo. Nadie de la iglesia vino a la oración.
por 2 años. Y había momentos donde yo no tenía transporte, donde yo no tenía carro, se me varaba o alguna situación, y llamaba al pastor a ver si podía orar en la casa, y él me decía, no, tiene que ir a la iglesia. Hello. ¿Sabe? Los hermanos de la iglesia se me acercaban y me decían, ¿por qué el pastor no viene a la oración? Y yo les decía, porque él está haciendo otro trabajo, ¿por qué no mejor tú vienes a la oración? Ninguno de la congregación vino en 2 años. Y hoy entiendo que era parte del proceso por el que yo tenía que pasar. Pero ahora yo puedo decirle a otros, ustedes son los encargados de la intercesión. Hello. Y eso es lo que a veces nosotros no comprendemos, que hay unos procesos por los que estamos pasando. Y cuando se te da una asignación, no es para que critiques porque el pastor no lo está haciendo, sino que es para que te alegres que Dios te ha dado ese privilegio, esa oportunidad, esa bendición. Amén. Aleluya. Pero Dios es bueno. Cuando ya estaba terminando mi proceso de intercesión por la iglesia de 2 años, mi hijo, el mayor, que ahora tiene 15 años, en ese momento tenía 3. Y se levantó, estábamos solamente nosotros, mi hijo mayor, mi esposa y yo, orando, intercediendo en la iglesia. Y en ese momento mi hijo, de 3 años, se paró por la ventana y comenzó a profetizar. Y comenzó a llamar a todos los familiares que todavía no tenían a Jesús. Y decía, ahí viene fulano, ahí viene este, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Y ya la mayoría de los que Dios usó a mi hijo para mencionar, ya están en Cristo. O sea que cuando usted cumple con su asignación, entonces Dios también te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Amén. Algunos creen que son muy grandes para ese trabajo tan pequeño. Pero lo más probable es que usted sea muy pequeño para trabajos grandes. Si usted no puede hacer lo poco, la Biblia dice, si en lo poco no eres fiel, en lo mucho Dios no te puede poner. Esto es muy importante, mis amados. Tenemos que aprender a servir en el monte de otro. Dígale al que está a su lado, yo voy a servir en el monte de otro. Vamos a verlo en la palabra Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Quién era Josué? ¿El servidor de quién? ¿A quién servía Josué? A Moisés. Hay gente que viene a la iglesia y dice, yo no sigo hombres, yo sigo a Dios. Pero en la Biblia nos muestra que cuando Dios pone una persona, el servir a esa persona, el ayudar en su ministerio, no es que no sea de Dios. Usted no tiene que idolatrar al pastor, nosotros no somos ídolos ni dioses, pero usted ha venido, Dios lo ha traído aquí para que sirva en esta congregación y para que a través de su pastor usted pueda ser conducido, ser guiado, ser dirigido, ser enseñado, ser entrenado. Entonces, no es que adoramos hombres, pero si usted cree que Él es el hombre de Dios, el ángel de la iglesia, entonces no es pecado servir, no es pecado obedecer, no es pecado honrarlo. Porque Josué, ahí dice, lo acabamos de leer, dice Josué, servidor de Moisés. Y Moisés subió al monte de Dios. Amén. Entonces, recuerde algo. Usted en algún momento de su vida, tal vez Dios lo va a llamar para que usted conquiste un monte. Pero si usted no ayuda ahora al hombre de Dios a conquistar el monte de Él, ¿quién le va a ayudar a usted cuando Dios lo llame a conquistar su monte? Hello. O sea que quiero decirle, yo sé que hay personas aquí con un llamado de Dios muy grande y el pastor lo sabe y la pastora también. Pero su siembra está aquí.
Aquí es el lugar. Si usted sabe que un día va a necesitar ayuda, pues ayude aquí, porque si usted no ayuda aquí, cuando Dios lo saque de aquí, ¿quién le va a ayudar? Sabe que usted como líder lo van a obedecer y usted es rebelde. Cuando sea líder, no va a haber quien lo obedezca. Porque esto funciona de esa manera. Abraham quería un hijo, ¿sí o no? Y Dios le dijo, ve a orar por Alimelec para que tenga su hijo. O sea que nosotros primero tenemos que ayudar a otros para que venga la bendición para mí. Josué servía a Moisés, lo ayudó a subir al monte, el monte que él tenía. ¿Qué significa el monte? Un monte hay que escalar, hay que esforzarse, hay que luchar. Hermano, cuando el pastor llega a la cima del monte, cuando conquista lo que tiene que conquistar porque Dios se lo dio, hay muchos que no quieren subir con él. Hay muchos que se quedan atrás. Hay muchos que no quieren esforzarse, pero cuando ya está en el monte y ya él conquistó, quieren llegar en helicóptero. Hello. Ahí es que quieren aterrizar cuando ya se conquistó, pero eso no funciona de esa manera. Tú no puedes bajar ahí en helicóptero porque te vas a morir, porque no tuviste que pasar por el entrenamiento. Cuando usted sube una montaña, el aire se acaba, es muy difícil. Y si usted no sube poco a poco, su cuerpo no va a resistir la altura. Entonces, si usted no pasa por el entrenamiento y llega en el helicóptero, en esa cima, usted no va a resistir. Usted va a hacer daño. Y se va a hacer daño a sí mismo. De manera que esta es su montaña. Es aquí donde Dios te ha llamado a escalar. Es tiempo de que usted entienda que la obra no es del pastor. Dios lo puso, pero la obra es del Señor. Y son ustedes los encargados de levantar sus manos. A algunos les van a tocar levantar las manos de Él. Otros van a tener que ir a pelear en el valle como Josué. Porque el pastor no puede hacer todas las cosas. Y cuando te asignan algo, es la oportunidad de Dios. ¿Entiende? Aleluya. Acepta la corrección. Esto es muy importante porque hay personas que no aceptan la corrección. Y es uno de los trabajos más difíciles del pastor cuando nos toca corregir. Le digo por experiencia, porque cuando corrijo lo hago con tanto amor que en ese momento no se enojan, pero se van de la iglesia. Porque la gente no quiere ser corregidos, pero si nosotros los pastores no corregimos, esas personas se van a perder y nos va a caer la responsabilidad de esa. Entonces, si usted está aquí y él es su pastor, aprenda que tiene que recibir corrección. Recuerdo cuando era el ungier, me nombraron ungier en mi iglesia. Estaba recién casado, imagínense, hace unos cuantos años atrás. Y ese día había Santa Cena. Y había una mesita con los elementos de la Santa Cena adelante. El pastor estaba aquí. Y yo estaba en la puerta al fondo. Y un señor comenzó a danzar. Y el pastor estaba al frente y se fue a donde mí a la puerta. Y me dijo: ve y dile al Señor que no dance. Y yo en ese momento me enojé, porque yo dije, ¿por qué yo le voy a tener que decir a él que no dance? Si se va a enojar. Además el pastor está allá al frente, adelante, al lado de él, y porque el pastor no le dice y viene hasta allá atrás a la puerta a decirme a mí que le diga que no dance. Hermano, yo estaba enojado. Y vine por obediencia y yo en mi mente decía, este señor se va a enojar y se va a ir. ¿Y qué cree que pasó? Se enojó y se fue. Cuando yo le dije que no danzara. Y yo estaba más enojado todavía. A la semana siguiente el anciano apareció y él dijo, yo tengo que dar un testimonio porque yo estaba danzando y me llamaron la atención y me enojé. Pero yo había escuchado una voz
que me decía que me tirara encima de la mesa de la Santa Cena y la destruyera. Si yo no le hago caso a mi pastor, hubiera pasado eso. Después de eso tuve que pedirle perdón al pastor, perdón al Señor. Y es parte del entrenamiento. Cuando el Señor te pone un pastor, nunca te va a pedir algo. Para eso tiene la palabra. Si te pide algo que va en contra de la palabra, ok, ve con la palabra. Pero nunca te va a pedir algo así. Ustedes conocen a su pastor, por eso están aquí. Ahora, cuando Él le dice, haga algo, ahora yo entiendo que yo como pastor puedo decirle a alguien, vaya y dígale a esa persona que no haga eso. Hello, porque yo obedecí. Enojado y todo, pero gracias a Dios que obedecí. Entonces, acepta la corrección. Éxodo 32:17. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es alarido fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. O sea que Josué estaba escuchando una pelea. Y Moisés le dijo, no es una pelea lo que tú estás escuchando, es alabanza, es adoración. O sea que muchas veces usted va a percibir las cosas de una manera, pero para eso el Señor puso al pastor aquí, porque Él va a tener la dirección. Dios lo ha puesto aquí, Dios es un Dios de orden, y Él va a decir, no, mira, tú lo viste así, pero es así. Amén. Es como funciona. Es como funciona el orden de Dios. Una cosa importante, nadie puede empujar por ti. Dile al que está a tu lado, nadie te puede empujar. Y eso está en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ven. Yo soy Moisés y él es Josué. Vamos a arrodillarnos aquí. Arrodíllate. Estamos aquí orando. Eso era lo que estaba pasando. Moisés y Josué. Pero ya yo terminé mi oración, ya hablé con Dios y yo me paraba y me iba. Pero Josué se quedaba orando. Nosotros tenemos que entender esto. Él se estaba preparando porque él iba a ser el sucesor de Josué. Él no era un príncipe, él era un siervo, pero él pasó el proceso y conoció la voz de Dios, supo cómo orar y por eso fue el segundo líder. Después, cuando Moisés se terminó su ministerio, Dios levantó a Josué. Porque él seguía orando cuando Moisés se levantaba. A veces nosotros estamos orando y si el pastor no está o se levantó, decimos, pero ¿por qué? Él tiene que seguir. No, usted es el que tiene que conocer la voz de Dios. Usted es el que se está preparando para ser el siguiente, el próximo, para lo que Dios tiene para ti. Y eso está en la Biblia. Ahora, ahí no dice ni que Moisés le decía quédate orando, no, Josué tenía ese interés. Usted tiene que desarrollar ese interés. Usted tiene que buscar al Señor. Dios ha puesto ya el ministerio en ellos, pero Dios te está formando a ti, amén. Trabajo en equipo, muy importante el trabajo en equipo. Lo grande de un ministerio es eso, el trabajo en equipo. Cuando David mató a Goliat, salió una canción en la radio. ¿Alguien recuerda la canción? Fue éxito en aquella época porque cantaban Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y eso fue un éxito. Pero Saúl se enojó porque le dio envidia. Hermano, cuando trabajamos en equipo no puede haber envidia. Y si él mató a 10,000 y yo maté a 1000, no tengo que tener envidia, tengo que alegrarme porque entre los dos son 11,000. Nosotros no tenemos por qué tener envidia, trabajamos en el mismo equipo.
Y al contrario, yo tengo algo que usted no tiene y usted tiene algo que yo no tengo. El único que quiere traer envidia es el enemigo para dividirnos, para desanimarnos, para quitarnos la fuerza. De manera que aprenda a trabajar en equipo y entienda que usted no tiene que estar viendo qué hace el otro, sino que tome usted lo que le corresponde. Haga el trabajo que se le ha asignado a usted. Amén. Defienda la visión. Con esto yo quiero terminar. Defienda la visión. En esta casa hay un padre y una madre espiritual y hay una visión. Y si usted es hijo de este ministerio, usted debe defender esa visión. Yo estoy seguro que yo no puedo ir a su casa a hablar mal de su papá y de su mamá. Usted se enojaría, ¿verdad? Lo mismo, ¿quién va a defender este ministerio? Usted. Usted es el que tiene que defenderlo. Usted es el que tiene que cuidarlo. Usted es el que tiene que hacer buen testimonio con este ministerio. Usted representa este ministerio. Es mucha la responsabilidad. Cuando usted sale de aquí, ya hay una nube de testigos que saben que usted pertenece a esta congregación. Y no es justo que unos estén pagando el precio, haciéndolo bien, y otros poquitos están dando mal ejemplo, dándole mala imagen al resto que está haciendo buen testimonio. Tal vez usted no lo ha pensado así, pero es una gran responsabilidad al ser miembro de un cuerpo, al ser miembro de una iglesia. Miren, es triste, pero en el mundo hay club. ¿Sabe lo que es un club? Y esa gente cuida su club, habla bien del club, mete gente al club, paga la cuota y bien con el club. En cambio, la iglesia, a veces sería mejor el club. Porque a veces en la iglesia hablamos mal de la iglesia, no venimos a la iglesia, ni damos en la ofrenda ni el diezmo. Entonces, muchas veces está mejor el club. Usted y yo, mis amados, somos representantes de Cristo. Si usted cree que el pastor y la pastora son los únicos ministros, está equivocado. La Biblia dice que si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que usted es un ministro, un representante del Señor. Quiere decir, mi amado, lo decía mi hermano cuando estábamos en la alabanza, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa. Somos nosotros, no es solamente ellos. Ellos son el instrumento que Dios ha traído para dirigir, para guiar, para enseñar, para servir. Pero no haga que el trabajo sea más difícil. Al contrario, provoque usted que sea fácil. Provoque usted que haya fruto. No podemos estar discutiendo aquí entre nosotros cuando hay gente que se pierde afuera. No podemos estar, ¿cómo se llama esto? Cuando hacemos como en rebeldía, yo no voy a hacer nada, no voy a apoyar, no me gusta ese proyecto, no, hágalo, sirva al Señor. Hay gente que cree que servir al Señor es nada más en lo que a uno le gusta. Totalmente equivocado. Hay cosas que a mí no me gustan y las tengo que hacer. Hello. Dice que debemos ser un sacrificio vivo. ¿Y qué es sacrificio vivo? Pues cuando hacemos lo que no queremos, pero es lo correcto y es lo que se tiene que hacer. Amén. De manera que yo creo que esta iglesia está llena de líderes excepcionales y que usted se va a levantar hoy para servir a Dios, para tomar la oportunidad. Aquí hay grupos familiares. Usted prepárese, apoye esos grupos, asista a los grupos si tiene que asistir y prepárese para liderar uno, para abrir uno, para prestar su casa. Haga ese trabajo, esfuércete y sea valiente. Hay gente que quiere la bendición, pero no quiere servir. No. Dice que Él es galardonador de los que le buscan, en espíritu y en verdad. Hay un gran galardón, un gran premio para ti, pero hay que buscarlo, hay que servirlo, hay que entregarse. Gracias, Señor.
Señor, yo quiero bendecir a los pastores de esta casa. Quiero, Señor, pedirte que les des nueva fuerza. Gracias, Señor. El Dios me acuerda de algo. Pastor, ¿usted todavía está trabajando en lo secular? ¿Sabe por qué? Porque nadie le va a tener excusa aquí. Cuando Él esté tiempo completo, nadie va a poder decir, pastor, es que yo no puedo hacer eso porque yo trabajo y usted no trabaja ya en lo secular. Él ha sido de ejemplo. Nadie podrá decir que no se puede porque Él ha podido. Y Él tiene familia, tiene hijos y tiene trabajo secular y está aquí sirviendo. O sea que, ¿por qué Dios ha permitido esto? Para que aquí nadie pueda decir, no tengo tiempo. Nadie aquí puede decir, no puedo. Porque Él es un hombre de Dios, pero Él es igual tiene los mismos problemas que tenemos todos nosotros, las mismas necesidades. Él tiene que comer, Él tiene que ir al baño. Todo. Pero ha dicho, Señor, entrego mi vida. Por eso, dile al que está a tu lado, no hay excusa. El pastor, Dios ha usado a tu pastor para quitarte todas las excusas. No hay excusa. Señor, bendecimos a los pastores. Te pedimos, Señor, que tu gloria esté sobre ellos cada día más. Señor, a la pastora, dale sabiduría, revelación, entendimiento de la palabra. Ella se está preparando y yo te pido, Señor, que la bendigas ahí en el instituto. Te doy las gracias por sus hijos. Declaramos esa protección divina en su casa, en su familia, esa provisión tuya. Señor, falta poco para que Él esté tiempo completo, Señor. Prepara las cosas para que Él te pueda servir todas las horas. Abre los cielos a favor de este ministerio, Señor. Bendícelos cada día más. Y te pedimos esa unidad, esa fortaleza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Quiero darle gracias a Dios por lo hermoso que es Dios, por lo bueno, por su gran poder y por no hacer acepción de personas y por glorificarse en la debilidad de nosotros los seres humanos. Y quiero darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. ¿Sabe? No me gustaría ser pastor de otros, sino de ustedes. No los cambiaría, porque aquí fue donde Dios me puso. Y le quiero dar gloria al Señor, gracias a Él, porque he ido aprendiendo con ustedes. Y juntos vamos a ver la gloria de Dios. Juntos vamos a pasar al otro lado. Juntos lo vamos a alcanzar. Amén. Amén. Quiero darle gracias a Dios por la familia y al pastor Felipe Jaramillo, que dejaron sus ovejas también. Dejaron allá la casita, el templo donde Dios los ha puesto, y se vinieron a compartir con nosotros.
De todo corazón, Pastor Felipe, Pastora, les agradezco por su bondad, por su tiempo que nos han dedicado en muchas ocasiones. Que Dios me los bendiga y que Dios me los prospere grandemente. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y yo creo que ha sido una palabra de reflexión para nosotros como congregación, como iglesia. Nuestro pastor necesita nuestro apoyo incondicional, ¿verdad? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y aunque el Señor ha puesto a este varón y a esta familia como liderazgo, cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo y el Señor está contando con nosotros. Así que vamos a unirnos a ese llamado, a esa visión, y yo sé que todos hemos sido bendecidos ya en ser parte de esta familia iglesia. Hay una parte más y yo quiero invitar al diaconado. Todos los diáconos pasen por aquí. Yo sé